En el caso de la segunda parte de James, ahora él va a trabajar sobre estas relaciones entre los empresarios, los trabajadores y el Estado, pero con un cambio significativo de régimen político, porque estamos durante una dictadura que es la de la Revolución Libertadora, que se va a extender entre 1955 y 1958. Claramente la Revolución Libertadora no es afín al movimiento obrero, un movimiento obrero que es significativamente peronista, además. Una serie de decretos que van a ser sancionados muy rápidamente desde el momento en el que asume la presidencia Pedro Eugenio Aramburu. Recuerden, así muy rápido se lo señalo, que entre septiembre y noviembre de 1955 el presidente va a ser Eduardo Lonardi, pero producto de las propias disconformidades de la cúpula militar, Lonardi va a ser desplazado de la presidencia de la Revolución Libertadora y ese cargo lo va a ocupar Pedro Eugenio Aramburu. A partir de noviembre de 1955 se van a sancionar una serie de decretos en donde se van a establecer algunos de los límites que van a tener que va a tener la sociedad argentina respecto del movimiento político que hasta ese momento había liderado el país y que era mayoritario. Decretos que, por un lado, proscriben el partido peronista y van a expropiar todos sus bienes. Por otro lado, decretos que establecen la prohibición del uso y la mención del nombre de Perón, de Eva Perón, de nombres vinculados al movimiento peronista en general, del uso de su simbología, de cantar la marchita, bueno, todas estas cosas que seguramente estarán recordando mientras se las menciono. Y al mismo tiempo, algunos decretos, como el decreto que contiene en su interior un límite a la representación sindical, que establece que todos los delegados que habían participado desde 1952 de las organizaciones sindicales y de las organizaciones, digamos, de primer grado, de segundo y de tercer grado, van a tener prohibido poder seguir realizándolo durante este periodo y presentarse nuevamente a elecciones una vez que se quieran normalizar los sindicatos. ¿Por qué digo esto? Porque una de las principales medidas que va a tomar Aramburu es la intervención de la CGT. Entonces, ya vemos que la avanzada de la Revolución Libertadora sobre el movimiento obrero es una avanzada dinámica, represiva y que establece muchos límites, es muy restrictiva respecto de las posibilidades que van a tener los trabajadores para poder maniobrar dentro de este gobierno militar. Por supuesto, dentro de esas medidas también están incluidos los despidos de todos estos dirigentes vinculados al peronismo, pero también una serie de despidos que funcionaban como válvulas para el propio sistema capitalista y por otro lado para establecer un régimen abiertamente represivo que instara a los que quedaban en su lugar de trabajo a querer conservarlo a partir del amedrentamiento, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos el texto y vamos avanzando con las medidas que la Libertadora va tomando, vamos a ver que claramente hay un interés de los empresarios, un interés, podríamos decir, incluso hasta revanchista, porque estos empresarios que no habían encontrado durante la década anterior espacios para poder avanzar sobre el poder de los trabajadores en el ámbito de las fábricas, ahora encuentran un terreno fértil para poder exigir y esperar que estas demandas sean oídas. Sin embargo, si nosotros tomamos algunos ejemplos de los que van a ir mencionando el autor en esta segunda parte, vamos a ver que lo que él sostiene, y esto me interesa si pueden verlo en la página 22 del texto, dice que si bien fue posible eliminar muchos de los obstáculos de la productividad, no existió una implementación global y coherente de los esquemas de racionalización. Es decir, que todas estas exigencias que nosotros ya vimos detalladas en la primera parte del texto, quisieron implementarse durante la Revolución Libertadora y sin embargo no llegaron a concretarse. Quizás se concretaban
en lo inmediato, como una coyuntura, pero no hubo transformaciones estructurales de la organización de las relaciones laborales. Dice, no existió una implementación entonces global y coherente de los esquemas de racionalización, ni tampoco una renovación generalizada de los convenios con una revisión fundamental que hubiese determinado nuevas pautas de producción al nivel de la industria nacional. Entonces, me parece interesante ver esto porque nos da la pauta de que a pesar de todo lo represivo, de todas las restricciones que nosotros podemos encontrar en la práctica para los trabajadores, hay un interés político de la Revolución Libertadora por querer borrar, diríamos, al peronismo del centro de la escena política, pero al interior de las fábricas un poco los tribunales de trabajo siguen teniendo injerencias y al momento de tener que dirimir estas tensiones entre los trabajadores y los empresarios no siempre terminan fallando en favor de los empresarios. Por ejemplo, en los casos de un frigorífico en 1956, la patronal presentó toda una lista de propuestas referentes a la limitación del poder de las comisiones internas y las nuevas reglamentaciones sobre la producción que deseaban incorporar al convenio. Pero el tribunal dictaminó que era incompetente para arbitrar la introducción de estas nuevas cláusulas, ya que implican la modificación de las condiciones generales de trabajo, cuya conexión con una mayor productividad no es evidente. Básicamente lo que le está diciendo el tribunal es que ellos quieren limitar el poder de las comisiones, sosteniendo que si se limita el poder de esas comisiones se va a aumentar la productividad. Pero el tribunal lo que les dice es que ellos no ven cuál es la conexión entre esto y lo otro, entonces se deciden como incompetentes para poder decidir la validez de estas propuestas que hacen los empresarios, ¿no? Por eso mismo sostenemos que hay desde la práctica un interés que es efectivo y que ciertamente impacta sobre la dinámica fabril, pero que en lo estructural no consigue dar con nuevas condiciones introducidas en los nuevos convenios. De hecho, los convenios siguen estando vigentes. En la tercera parte del texto de James, que trabaja sobre la presidencia de Frondizi entre 1958 y 1962, él va a determinar que la resistencia de los trabajadores es finalmente derrotada y que al término de la presidencia de Frondizi lo que encuentra es la aplicación de todas estas medidas reclamadas por el empresariado y que responden a las necesidades del capital en ese momento. ¿Por qué se da esta derrota? Bueno, por un lado porque el propio Estado está urgido, necesitado de poder transformar las pautas de las relaciones laborales que se habían planteado hasta ese momento, y por otro porque en este interés que el Estado sostiene y por las propias características que va a tener esta democracia tutelada, diríamos, en la que se sostiene el gobierno de Frondizi, tanto las Fuerzas Armadas como el propio gobierno radical van a tener interés en presionar y en reprimir las posibilidades de los trabajadores para poder seguir resistiendo lo que serían los embates, diríamos, de la patronal. Para poder entender lo que pasa durante la presidencia de Frondizi es muy importante tener presente que Frondizi introduce un nuevo modelo económico, el llamado desarrollismo, que está orientado a la profundización de la sustitución de importaciones, como les decía antes, a partir del desarrollo de la industria intermedia y sobre todo de la industria pesada. Pero para hacerlo, a diferencia de lo que había sido el proyecto peronista, podríamos decir tiene un diagnóstico similar, es decir, tanto en lo que van a ser los principios del segundo plan quinquenal como en el desarrollismo, está claro que se busca poder conseguir un desarrollo en estas áreas de la industria que hasta entonces no se habían desarrollado. Pero la diferencia es que
la presencia del capital extranjero, de las inversiones extranjeras en el modelo desarrollista es muy fuerte. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es que si Frondizi está esperando que empresas internacionales inviertan en el país, tiene que presentarles un plan de desarrollo que sea viable, que sea rentable, diríamos. Y para poder hacerlo, una de las variables en donde tiene que demostrar estabilidad es a la hora de las negociaciones con los trabajadores. Si los trabajadores se presentan como demasiado conflictivos o se presentan como demasiado poderosos en el espacio fabril, claramente quienes quieran venir a invertir probablemente tengan sus dudas. Entonces, una de las formas en las que el gobierno puede presentar un plan en donde demuestra que este tipo de conflictos no van a formar parte de la dinámica trabajadores, empresas, si ellos invierten, es demostrar que el Estado puede controlar esa conflictividad, puede controlar ese movimiento obrero. Lo hace a partir del uso de medidas represivas. Uno de los principales ejemplos en los que podemos ver esta práctica es en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que se va a realizar en enero de 1959. A fines de 1958, no voy a explicarles aquí el conflicto, pero sí, para que sepan, se sanciona la llamada Ley de Carnes. Esa ley posibilita la privatización de un frigorífico en Mataderos, que es un frigorífico nacional, y los trabajadores resisten la privatización, una privatización que ellos sabían iba a representar gran cantidad de despidos, pero sobre todo representaba la pérdida de autonomías y simbólicamente representaba el triunfo del capital extranjero sobre el capital nacional. Uno de los lemas de la huelga es patria sí, colonia no. Entonces, en ese conflicto nosotros podemos ver de qué manera se va a desarrollar algunas de las tensiones del período. La derrota de los trabajadores después de la toma del frigorífico es significativamente un ejemplo de lo que vamos a ver en el resto de los conflictos durante el período. Entonces, lo que señala James para este periodo va a estar sostenido sobre tres ejes que demuestran cómo finalmente, y a partir de estas derrotas sistemáticas de los trabajadores en la lucha por resistir a la agresividad tanto de los empresarios como del Estado en la implementación de estas transformaciones, se ven dentro de los convenios colectivos, les decía, en tres ejes. Por un lado, la introducción finalmente de los esquemas de racionalización e incentivación de los que habíamos estado hablando desde el principio de esta clase, que representaban por un lado la implementación de prácticas tayloristas en el espacio de la fábrica, estos, como les decía, esquemas de incentivos que representaban una transformación a la hora de las negociaciones salariales. Por otro lado, lo que se llamaban los obstáculos de la productividad, dentro de ellos uno de los principales obstáculos era la movilidad. ¿Por qué la movilidad era un problema? Bueno, una de las cosas que establecían los convenios colectivos en general era que los trabajadores no podían ser movidos dentro de la planta a cualquier sector o área que la empresa dispusiera. Poder intervenir sobre la movilidad para los empresarios representaba la posibilidad de disponer de la mano de obra en cualquier sector en donde les pareciera oportuno, desconociendo, por ejemplo, condiciones de salubridad. El autor van a ver que da un ejemplo dentro de los frigoríficos y dice que un trabajador que está dentro de la cámara frigorífica y que era requerido en otro sector debía movilizarse desconociéndose los cambios abruptos de temperatura que obviamente afectaban su salud. Entonces, este tipo de cuestiones van a ser finalmente incorporadas a los convenios colectivos, pero esto también representaba una derrota en términos de
de las relaciones de los trabajadores dentro del espacio fabril, porque, por ejemplo, un trabajador que fuera especialmente escuchado por sus compañeros, no digamos ya un delegado que tenía un rol asignado dentro del entramado sindical, sino un trabajador que fuera líder, diríamos, dentro de su grupo, podría ser movido a otro sector porque era una molestia, digamos, para el empresario o simplemente para el jefe de sector. Entonces, por un lado tenemos este tipo de elementos que serían aquellos que obstaculizaban la productividad en los términos que sostenían los empresarios, y finalmente una serie de definiciones y de limitaciones sobre las posibilidades de las comisiones internas de actuar en el espacio de la fábrica. Dentro de estas limitaciones, recuerden que una de las cosas que nos dice Victoria Basualdo en el texto que ustedes tenían para leer en la clase 7, determinaba que las comisiones internas, si bien habían sido muy activas desde 1946, no existían dentro de los convenios colectivos muchas definiciones a cuáles eran las áreas de participación que tenían que encontrar estas representaciones de base. Sin embargo, a partir de los nuevos convenios que se van a ir cerrando por estas derrotas obreras que se van a ir sucediendo entre 1959 y 1960, van a aparecer estas nuevas definiciones y limitaciones que van desde, por ejemplo, establecer cupos de representación que fueran en contra de una representación masiva de las bases. Por ejemplo, en algunos convenios colectivos se establecía un delegado cada 150 trabajadores. En algunos casos eso significaba que en un solo sector hubiera un delegado. Y esto, por supuesto, atentaba contra la propia dinámica del diálogo de base. Otra de las cosas que se van a introducir es que las comisiones internas van a tener algunos espacios de injerencia, pero que no pueden intervenir en forma inmediata. Entonces, por ejemplo, el reclamo que se le acerca a un delegado debe ser presentado en forma escrita y puede ser evaluado hasta durante 7 días para que después se dé una respuesta, limitando de esta manera lo que sería la participación espontánea del delegado en un conflicto que se haya abierto en el espacio fabril. Otra limitación también muy importante es que, por ejemplo, las asambleas no pueden celebrarse durante los horarios laborales. Esto es un problema porque en qué momento se debaten, digamos, las cuestiones y con presencia de la mayoría de los trabajadores que quieran participar de las asambleas. Otra limitación fundamental es que los delegados no pueden moverse libremente en el espacio de la fábrica. Para poder entrar a un sector específico van a tener que presentar un pedido, y ese pedido debe ser autorizado para que puedan hacerlo. De esta manera, de algún modo, las limitaciones que se le dan a la participación tanto de delegados como de las comisiones dentro de los espacios industriales van a hacer que la dinámica propia de las bases obreras vaya perdiendo fuerza y entren en un proceso cada vez más burocratizado, en donde se van a ir fortaleciendo, va a decir el autor, lo que serían las representaciones propias de los sindicatos y no tanto las representaciones de base. En este sentido, y este sería el corolario, sí, el punto último del texto, la pregunta del autor va a estar en torno a pensar si, como una consecuencia no deseada de esta toma de decisiones, las cúpulas sindicales se van a ver fortalecidas, llevando en su contra un poco el debilitamiento del poder de los trabajadores y de sus bases de representación. Dicho de otra manera, la dinámica de las bases que había caracterizado el periodo de la resistencia
durante la Revolución Libertadora. Volvemos a ponernos en sintonía política aquí. Si toda la participación política del peronismo está cerrada, si no se puede uno manifestar libremente, entonces el espacio de la fábrica y esa dinámica de las bases al interior de cada uno de los espacios laborales van a ser esos lugares en donde se dinamice el germen de la resistencia. Pero una vez que con estas derrotas que él señala se vayan dinamitando los espacios de representación de las bases y se vayan debilitando y la participación de los trabajadores quede mediada permanentemente por el sindicato y por esa burocracia establecida por los propios convenios colectivos y por lo que determina la propia movilidad dentro del sistema sindical, entonces esas bases han perdido un poco de fuerza y terminan teniendo que ser en algún punto ejecutoras de las decisiones tomadas por su representación sindical a nivel nacional o a nivel regional. Aquí es un punto de discusión porque nosotros podríamos preguntarnos si estas bases necesariamente han perdido su voz o si en cambio existen todavía otros espacios que vamos a ver en la clase próxima en donde es posible hacer otras lecturas respecto de la dinámica de las bases. Pero bueno, para el autor en este sentido la relación de las bases con sus cúpulas se va a ver enlentecida por estos procesos y de alguna manera las cúpulas sindicales sacan provecho de esta cuestión y terminan fortaleciéndose más allá de los objetivos que el empresariado tenía, que claramente quizás no pensaban en este resultado sobre las cúpulas sindicales. Bueno, hasta aquí hemos trabajado con el texto de James. Como les decía, durante la clase hay un montón de recursos con los que van a poder nutrir el texto y que van a poder darle dinámica a este periodo, que es un periodo bastante complejo. Les mando un saludo y nos estaremos viendo en alguna otra clase en lo sucesivo.